febrero de 2018, perdón, del 19. ¿Lo estáis viendo? Sí. Una camilla. Sí, este no está resuelto en el campo virtual. En el campo virtual normalmente ponemos todos los años resueltos los problemas, los exámenes y los exámenes resueltos, pero los de febrero normalmente no lo ponemos, ¿no? Porque también como suele haber menos alumnos también que se presentan y demás, pues los de febrero algunas veces pues no subimos directamente la solución, pero podemos hacerlo aquí. ¿De acuerdo? Y si queréis incluso al completo. Bien, bueno, pues vamos a empezar con este y podemos ir rápido en cuanto a alguna parte. Yo, en principio, lo que os sugiero, yo puedo ir a un ritmo así rápido porque ya hemos hecho problemas anteriormente, ¿vale? Para que nos dé tiempo a hacer más. Pero me paráis en el momento que vosotros veáis oportuno porque tengáis dudas, ¿vale? Vale, genial. ¿Vale? Es decir, yo, por ejemplo, alguna parte de Simulink, que es lo que se tarda más, pues pondré directamente el modelo, ¿de acuerdo? Sí, lo tiene claro, por supuesto. ¿Sí? Porque si no, tardamos mucho y al final hacemos poco, ¿no? Bueno, pues este problema primero, que es de control PID, ¿no? Pues se trata de un equipo que se utiliza en oftalmología, ¿no? Para enfocar el ojo del paciente, ¿no? Entonces, hay que posicionar un láser, ¿no? Y para eso se utiliza un sistema en el que utiliza una cámara para ir localizando el ojo del paciente. Y entonces el sistema de visión va examinando, analizando la imagen para detectar si hay un ojo en la imagen. Y cuando lo detecta, trata de colocar la cámara en una posición concreta para que el láser esté justo apuntando al centro del ojo, ¿no? Para poder hacer la operación, ¿no? Y bueno, por lo tanto, se trata de un sistema automático que tendría que contar con una cámara como sensor y tendrá un controlador que hará que el láser se ubique en función de lo que mide la cámara, ¿vale? Bien, bueno, pues este sistema está expresado en un diagrama de Bloch, como veis aquí abajo. En principio tiene un controlador proporcional, como se suele poner habitualmente en un principio, ¿no? Y sería un control por alimentación unitaria, ¿vale? Negativa, con una función de transferencia que tiene 3 polos, ¿no? Tiene un polo doble en -4 y un polo simple en -1, sin ningún cero, ¿vale? O sea, tenemos un sistema de tercer orden. Bien, esta sería pues la función de transferencia del sistema, la planta que vamos a querer controlar, que sería la cámara y el láser. Es decir, la detección de la cámara y el movimiento del láser, ¿no? Bueno, pues nosotros le vamos a poner una posición de referencia en la que estaremos comparando con la posición en la que se está colocando el conjunto de cámara y láser. Bueno, pues en primer lugar, pregunta determinar el valor de la ganancia que permite que el error para una entrada de referencia escalón sea un error inferior a 0,1. ¿Vale? Entonces, para empezar, tendríamos que poner, tenemos aquí abierto MATLAB y ahora pues voy a coger y poner. Aquí lo define y así se podría usar, ¿no? Sí. Bueno. Digo, porque gráficamente también se podría resolver. ¿Cómo? Gráficamente también se podría resolver, sí, claro, ¿no? Claro. Vale. Bueno, entonces, la función de transferencia es esta de aquí. Lo voy a poner aquí directamente. ¿De acuerdo? Y ahora la cuestión es, el enunciado era el primer apartado. Bueno, no tendrá mucha historia, pero bueno, si queréis lo podemos ver, ¿no? Sería ver RLTool y ver el valor de la ganancia. Simplemente eso, ese primer apartado se acaba rápido, ¿no? Si tenemos esto. Y para verlo así podríamos poner el error en estado estacionario, ¿no? Ahora mismo vale en 0,111, está muy lejos de lo que podríamos querer, ¿no? Entonces, si aumentamos las ganancias, tendremos menos error, 0,3. Tendríamos que ir a 0,9 si es posible, ¿no? Si no nos pasamos a la parte de inestabilidad. Como veis, estamos ya en 0,83, perdón. 0,89, pues por aquí, ¿no? Vamos a ponernos en este límite.
0,9. ¿De acuerdo? Es decir, pues pelearíamos con un valor de ganancia que sería de 72,525, ¿no? Y tendríamos ese error de régimen permanente. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasemos a lo siguiente, ¿no? Lo siguiente sería el PID sintonizado mediante el método experimental de López, ¿no? Esto también podemos ir rápido, un poco, ¿no? Por hacer repaso, pero yo lo voy poniendo rápido y si queréis, lo veis necesario, nos paramos en algún momento. Bien, lo primero sería ver la respuesta en bucle abierto. ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner esto. Aquí tendrían los valores de I de la salida, pero como estoy viendo en bucle abierto, simplemente tenemos una respuesta estable. Por lo tanto, perfectamente podríamos sintonizar mediante el método de López un EPID de forma experimental. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podríamos buscar donde supera el 63%, ¿vale? Y nos quedaríamos con el tiempo del 63%. Buscar donde supera, bueno, está por debajo, lo he puesto en los dos casos, ¿no? Es por debajo, vale, yo creía que lo he puesto mayor. Bueno, por debajo del 28,3% y tendríamos el tiempo de, perdón, el 28%. Y luego la ganancia sería pues el valor que alcanza al final. ¿De acuerdo? Como ya vemos que se ha estabilizado, pues con ese valor final ya nos vale. Y determinar el retardo y la constante de tiempo. Y aquí pues tendríamos, por ejemplo, la función de transferencia con un modelo de primer orden con retardo, ¿de acuerdo? Que es un modelo. Siempre insisto de que, porque muchos después al final quedan con la idea de que el sistema se tiene que... El sistema es ese, no, ese no es el sistema. Nuestro sistema, nuestra planta es la de antes. Lo que pasa es que nosotros en el método experimental exige que busquemos un modelo que se aproxime y que sea de primero con retardo. Vemos que podemos precisamente hacerlo con este cociente, ¿no? Que también supera el valor mínimo. Si representamos... Ricardo, ¿Sí? una pregunta. Lo que ha hecho debajo del step, donde pone figure, es simplemente dibujar el step entre el 28 y el 63, ¿no? ¿O cómo? ¿Te refieres a este de aquí? Sí, donde pone... ahí está. Exacto. Eso de dibujar step. Es que step plot lo mismo es, ¿no? Yo lo he tratado de quitar Claro. en las soluciones para que no os liéis, pero es lo mismo. Step. Es hacer un plot del step. Es lo mismo. Vale, y entre lo que es el 28 y el 63%, ¿no? No, bueno, a ver, este step es hacer un step normal y corriente. ¿Vale? El que se ha visto antes, que yo creo que lo Vale. Vale, es vale, un vale. step corriente. Esto de aquí, lo que viene aquí debajo, lo que tú te refieres es esto, ¿no? Sí, vale, eso, vale, ya. Eso es Vale. para Esto es calcular usar el i para encontrar los índices del vector i que estén por debajo del 63% y cogiendo el valor último, que será el que ya supera el 63, me quedo con ese valor de tiempo. Y es el tiempo en el que está en el 63%. ¿Vale? Claro, No, también valdría mayor que eso y coger el primero, ¿no? y ponerlo al revés, exactamente. Porque si nosotros ponemos igual a find, ¿no? Y nos da los índices, fíjate, los índices desde 0, porque claro, 0 está por debajo del 63%. Desde el primero que diga, desde el 1. Y llegas al 68, ¿vale? Si nosotros poníamos i de 68, sería ese valor, y de 69 ya se ha superado el 73%, ¿vale? Que por ejemplo, K es el valor final, ¿no? Pues eso por el 73% sería eso, ¿vale? Si lo ponemos al revés, como estaba diciendo Manuel antes, pues eso, que al ponerlo al revés, pues nos quedaría, no, lo podemos hacer también, entonces según como quiera. Entonces si hacemos así y lo ponemos con I mayor, fíjate que nos da los índices hasta el último, que será 277, pero los índices empiezan en el 69. Claro. ¿Vale? Entonces tú te puedes quedar con el del primero, el i de 69. Entonces el i de 69 es el 63% y entonces tú dices, vale, pues en ese tiempo de 69 es el tiempo que yo quiero, ¿vale? Tiempo de super 63%, ¿vale? Vale, ahora sí. Y luego con el 28% lo mismo. Es decir, el 28%, perdón, eso es, 28% también. Mira cuáles superan el 28%,
o es inferior, como en este caso está puesto aquí, y te queda con el índice, o bien el primero o el último, ¿vale? Es solo una forma de hacerlo. Es más automática, ¿vale? En esto, Claro, bueno, pero también se sí, podría hacer de otra forma también, ¿no? gráficamente podría hacerlo, menos Claro. exacto, también, ¿vale? O de otra Vale, forma, pero este con el find te encuentras directamente el índice y lo coges y ya está. ¿Vale? De hecho, una vez que tú vale, tienes este script hecho, lo puedes usar cada vez que te salga un problema como este, ¿vale? vale. Que esa es la ventaja, ¿no? Tú ya tienes tu script preparado y ya lo utilizas. Claro. Que te cambia el sistema y ya está. Bueno, entonces tú aquí lo calculas, ya tenemos el modelo y lo hemos visto representado, ¿no? Gráficamente, que está aquí, ¿no? Y este sería la respuesta real, la azul, y la punteada roja es la del modelo, ¿vale? Como ves, tiene algún retardo que cumple aquí a rajatabla con el retardo, lo pone completamente a cero y luego a partir de ahí crece, ¿no? Por eso es una aproximación a nuestra planta real. Bueno, pues ya tenemos el modelo y de ahí ya simplemente nos queda calcular según las tablas y los criterios que queramos usar, pues calcular el PID. ¿De acuerdo? No sé, se me acaba de quedar colgado y iba a ponerlo ahí. Perdonadme un momento, a ver qué ha pasado. MATLAB se me acaba de quedar. Pues no responde MATLAB. Estoy viendo si es que es problema de MATLAB solo. Si abre el administrador de tareas, a lo mejor sale, ¿no? Si está bloqueado. Claro, es lo que le iba a decir el Sí. administrador de tareas. Lo que hace es xkill. Ah, no me puede coger el cursor. ¿Por qué? Bueno, le hago un kill y ya está. Bueno, de momento lo que hemos conseguido es el modelo, ¿no? Lo que hemos dicho del sistema. Porque técnicamente, claro, lo que decimos siempre, se da el sistema aquí, pero técnicamente no lo deberíamos de tener. Si no, esto no tendría No, sentido hacerlo. en la realidad es una planta física a la que nosotros vamos y no tenemos posibilidad ni de saber la función de transferencia, ni de... 963. Estoy matando los procesos un momento. Bueno, está todo. No está todo cerrado. Que tenía más muchas cosas abiertas. Pues no ha hecho ni caso, ¿no? ¿No se cierra? Y eso es que estoy haciendo un kill -9, pero bueno. Bueno, es que esto es Linux, ¿no? ¿O Sí, qué? Claro, sí. aquí no sé cómo va el administrador de tareas. Pero vaya, que en el otro le das a cerrar y ya puede estar allí lo que sea que te lo cierra. Bueno, es que a lo mejor hay un proceso de MATLAB que a lo mejor no tengo abierto. Lo voy a hacer con un grep y ya está. Que no sé, hay muchas cosas abiertas y...
Si pone en internet algo de PS-A, quizá usted sepa lo que quiere decir eso. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Pasa que Ah, vosotros vale. estáis viendo porque estáis en la otra pantalla. Vale. Es que tiene muchos procesos, pero el principal de MATLAB no lo he matado. Así que es que yo estaba haciéndolo de forma gráfica con el Xkill, pero por alguna razón no me captura el ahora. Ya da con el raíz. Es que tenía tantas ventanas abiertas. A ver, otra vez. ¿Qué pasa? Es que MATLAB me deja últimamente el sistema fatal. Pues no sé, pues no me mueve el ratón. Estoy aquí. Me dejó bloqueado el ratón ante MATLAB y ahora tampoco lo tengo recuperado. Bueno, lo siento. ¿Es dispositivo externo? Sí, ¿no? O sea, quiero decir, ¿es por cable o Bluetooth? El ratón, sí. Y no, si se desconecta y conecta, no nada. Eso es lo que estoy haciendo porque con el pad sí me funciona. Porque esa es la técnica que soluciona todo. Ya nos lo dijeron en computadores. Y el pad me está funcionando, ¿no veis? Pues nada, voy a intentar ver. Este terminal que tengo abierto es este, ¿no? Vale. Y ahora voy a intentar arrancarla de nuevo. Pues no sé por qué no el ratón no me... Si lo apago. Ah, vale, porque es un portátil, ¿no? Y tiene además el teclado. Sí. Ah, vale, vale. Pues no, el ratón no me lo... Voy a intentar poner en otro sitio. Claro, es que en Linux, no sé, en lo otro le sale como dispositivo externo y puede gestionarlo, porque a lo mejor le ha quitado servicios al puerto o algo. Es muy raro lo que me ha pasado con el ratón. Bueno, ya lo tengo aquí de nuevo. Y ahora, por donde íbamos sería... Voy a volver a ponerlo del principio. ¿Por dónde íbamos? En el modelo justo que habíamos obtenido de que simulaba la planta. Sí, la cuestión es que, claro, nosotros en la realidad lo que tendríamos es una planta que no conocemos nada de ella, nada de su dinámica, ni siquiera un modelo que podamos tener matemáticamente y sacar una función de transferencia. Entonces, como no conocemos nada, nos vamos a la planta físicamente, le ponemos como entrada un escalón y vemos su salida, su respuesta, en bucle abierto, ¿no? Y vemos su respuesta. Y de ahí sacamos los parámetros aproximamos esa respuesta como un sistema de primero con retardo, ¿de acuerdo? Y entonces de ahí sacamos los parámetros, ¿no? Nosotros en la realidad no tendríamos esa función de transferencia, ¿vale? Tendríamos la Vale. roja, que sería la aproximación, y ya está. Bueno, pues entonces el PID que podríamos sintonizar con López sería este que tenemos aquí, con los parámetros, pues, que nos da la tabla, ¿de acuerdo? Yo no sé si hay en esta había algún error, porque no sé si en alguna vez tuve algún error en alguno con el PID de López, pero, por ejemplo, se ve que no es muy buena, ¿no? No, es bastante rarilla, la verdad. Sí, da un poco así y no parece un sistema tipo segundo orden. De hecho, el pico ni siquiera lo tiene porque no lo supera, ¿vale? Si se le sube un poco la K solo, técnicamente debería, bueno, va a afectarle a todo, pero debería de subir un poquillo, ¿no? Sí, podría estar un poco mejor, ¿vale? Bueno, entonces ese sería el de López, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya hemos tenido ese de López y ahora nos iríamos al tercer punto, que sería aquí pide realizar el diseño control PID el más sencillo posible, en sustitución del control proporcional con una especificación y diseño sobre oscilación inferior al 2% y un tipo de establecimiento inferior a 3 segundos. ¿Vale? Además, error nulo entre entrada escalón por una señal de referencia de amplitud unitaria, ¿no? Bien. Y Ricardo, una preguntita. ¿El criterio que has cogido para hacer el PID es por algo o ha cogido el...? Bueno, de López yo no sé cuál, yo no lo tengo aquí anotado, la verdad. No sé cuál de ellos es, pero por los valores que te han puesto aquí el casus P y demás, Es puedes el MISE. el MISE, ¿no? Bueno, pues podéis coger que queráis.
Siempre, bueno, el de minimizar el error, pues bueno, normalmente el minimizar el error, pues sea coger de minimizar el error absoluto o cuadrático, o el cuadrático normalmente, ¿no? Que se trabaja más con el error cuadrático. Y luego también tener de tiempo por si queréis penalizar, que el error se mantenga durante mucho tiempo o se prolongue, ¿vale? Vale. Eso ahí nosotros no nos metemos en cuál es mejor, ¿no? Pero eso podéis seleccionar que queráis, si no decimos nada. Entonces, Pues, quizás si cambiamos el criterio, nos puede cambiar un poco la respuesta, ¿no? Nos puede salir una claro, es posible que se pueda conseguir un mejor controlador. Vale. Bien, bueno, pues ahora estamos ya aquí de nuevo y ahora las especificaciones que tenemos aquí sería, no me acuerdo, voy ¿Qué a se volver pide? aquí. Se pide inferior a 3 segundos, inferior a 2%. Me lo voy a poner en la otra pantalla si lo tengo a la vista. Ah, vale. No lo veáis. Entonces, tiempo, se ha dicho aquí, 3, ¿no? 3 segundos. Y 2% de error. Creo que escuché. Sí. Y 2% del pico. Perdón, de pico, exacto. Y no sé si dice nulo, error. Sí, error nulo. Vale, pues ya hay que Entonces, meter eso es lo que integrador tenemos, seguro. ¿de acuerdo? Y si ponemos la ventana así, pues ya vemos que tendríamos esto, ¿no? Lo primero, ¿podríamos conseguirlo con ese control proporcional que tenemos ahí? Posible, ¿no? Pero Es solo la imposible parte, el error nulo. exactamente, solo la parte transitoria, no el régimen permanente. ¿Vale? La parte permanente de la respuesta. Porque estamos viendo aquí, ¿no? Si yo lo pusiera aquí justo, tendríamos fijaros, un tiempo de establecimiento de 1,91. Ya lo conseguiría y el pico también. Aquí está conseguido, 1%. Magnífica respuesta. Problema, que tiene un error de 0,6 por lo menos, en régimen permanente. Y Claro. entonces, como no se cumple la de régimen permanente, el problema, pues, no tiene integrador la planta. Ya sabemos, hemos visto que tenía un polo -1 y otro polo doble -4, ¿no? Pues hace falta un integrador, ¿de acuerdo? Entonces, lo que procederíamos a hacer sería, bueno, pues vamos a meter un compensador porque el proporcional no es suficiente. Y Sí, lo que haría un PI. un PI, exactamente, sería lo primero. Porque la respuesta temporal, la parte transitoria de la respuesta la cumplimos. Entonces, con un PI podríamos cumplir perfectamente. Y además, fijaros cómo, sin hacer nada, no salen 3,76. Vale. No nos cumple, ¿no? Bueno, como está ese que nos lo pone en -1, que es precisamente donde tenemos un polo, pues voy a volver a abrir el compensador y lo voy a cambiar de sitio, el 0. Claro, es que se aparece el primer orden, o sea, es demasiado lentilla aparte, ¿no? Ahora, fijaros que al mover el 0 un poco hacia el eje imaginario, pues bueno, ya las ramas que se bifurcan del eje real entran un poco en la zona que se puede permitir, pero como veis la respuesta es una de orden superior, no una de tipo segundo orden. Es decir, aquí los polos dominantes son un poco dominantes, ¿no? Vamos, si lo metemos aquí un poco, fijaros, ¿no? No es nada bueno. Así que este 0 por esta zona de aquí no es una buena idea, aunque tengamos las ramas pues, por esta zona, ¿no? ¿De acuerdo? Este 0 que debería que tenemos que realmente el más dominante, este polo, no tiene una buena cancelación con el 0 porque además que está muy cerca del origen. Cuestión de que es importante que eso, pues, como siempre hablamos, ¿no? Es un mal diseño el poner el 0 demasiado cerca del origen, que por un lado puede parecer que entre el 0 y el integrador, pues se anulan los ángulos que aporta y por lo tanto se queda en lugar de las raíces casi igual que al principio, que nos parecía bien, porque cumplía las especificaciones de la parte transitoria de la respuesta, ¿no? Pero la respuesta, pues, ese polo que se nos queda fijado en esa primera parte entre el integrador y el 0, está muy cerca del origen, del eje imaginario, y esa cancelación polo 0 realmente no es efectiva porque tiene bastante influencia en la respuesta temporal, ¿vale? Por esa razón siempre decíamos que era importante, era bueno,
separar el 0, alejarlo del integrador, o sea, del eje imaginario, para que tengamos un poquito más de recorrido. Estáis viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí. Un poco más de recorrido en el eje real, porque siempre que tengamos un integrador vamos a tener una rama del lugar de las raíces que parte del origen y por lo tanto vamos a tener un polo bucle cerrado que se mueve por ahí. Cosa que es muy perjudicial, como hemos estado hablando antes, ¿no? Y aunque lo separemos un poco, pues el efecto pues ya puede ser menor, ¿no? Como estáis viendo ahora, se podría parecer un poco más a una respuesta a segundo orden, aunque todavía no es del todo buena. Y veis que el tipo de establecimiento pues no se cumple de lejos, aunque ahí aparezca en lugar la raíz que sí, ¿no? Bueno, pues entonces no habrá más situación que alejar ese 0. Ay, perdón. Bueno, lo estamos haciendo en tiempo continuo, pero no, esto no era en tiempo discreto, ahora que veo Ah, yo aquí. bueno, eso yo no lo he leído, la verdad. Importante. Ah, no, era el punto 4. Sí. Es que me confundí, he visto ahí ¿Pero qué pone? ¿Que es en en Z. discreto? Ah, Mm. Sí, en tiempo discreto está después. Bueno, entonces si nosotros pusiéramos el 0 un poquito más acá, vemos que es difícil que podamos cumplir. Ahora, ¿qué ha pasado? Me he saltado medio fuera, ¿no? No, está todavía por aquí. Por No, esta creo, zona. Ricardo, Sí, sí. creo que te lo piden discreto, ¿eh? El apartado 3. Pues a ver si es que me lo he saltado yo, que no me lo Porque leí. te dice realizar el diseño de un controlador PID discreto, más sencillo posible. Ah, pues sí, es Sustitución. verdad. Tienes razón. Es verdad. Es que yo estaba viendo que veías después el punto de simulín debajo y creo que he visto algo de tiempo discreto. Bueno, bueno, pues si nos no vamos. podemos hacer los dos, ¿no? Ya que estamos. Sí, Claro. claro. Sí, sí, sí. Vale, voy a hacer un zoom aquí para verlo. Claro, lo que se ve es que el PI tiene pinta chunga, ¿no? De que se pueda con él solo. Sí, pero por ejemplo, yo es que precisamente el script que tenía ahí abierto tiene un PI en tiempo discreto. Ah, Por bueno. eso yo lo he visto, me ha extrañado que no estuviera en tiempo continuo. Y es porque es verdad que en el enunciado pide directamente en tiempo discreto. Mm. A ver, que me estoy saliendo porque estoy dando sin querer al teclado. Bueno, a ver, volvemos. Aquí. Voy a hacer un zoom por esta zona. Bueno, demasiado grande lo he puesto. Ahí. Bien, entonces el problema que vemos es que con el 0 sí lo tenemos muy alejado, la rama la tenemos muy cerca del eje imaginario, por lo tanto no se nos cumple nada las especificaciones, ¿no? Y claro, la solución sería si la tenemos más cerca, nos vamos acercando a estas ramas, que estáis viendo que el tiempo era 3 segundos, ¿no? Sí, ahí Vale, no cumple de momento. no cumple. Y fijaros cómo al alejarlo, uy, hay una zona aquí en la que sí estaría cumpliendo casi, estoy viendo lo que pasa es que se me está montando aquí 623, ¿no? Pues no. Es Es que es muy lento. cuando entra o tiene el tiempo de establecimiento por delante del pico, ¿vale? Lo tenemos por debajo. 423. Fijaros que aquí podíamos. Ah, no, eran 3 segundos, no 4. ¿Vale? Me estoy parando en este punto porque luego cuando nos metemos, lo pasemos al otro extremo, vamos a tener más problemas. Fijaros aquí, ya tenemos 3 antes de que nos pase por encima del pico, porque si no ya nos tardará más, ¿vale? 397. Es que aquí se nos está acercando este polo. Entonces si lo tuviéramos más pequeño, no, pues no aumenta el tiempo, ¿no? Ahí está cerca, ¿eh?
Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, dentro. Y lo cumplimos. Y os preguntaréis, ¿por qué no lo he intentado con el 0 en el otro extremo, al otro lado del polo? El doble rápido del sistema. Porque ya lo estaba viendo antes que si nos vamos aquí, es verdad que tenemos las ramas a este lado, como teníamos al principio, ¿me acordáis, no? Sí. Si nos ponemos demasiado cerca, es lo que nos estaba pasando al principio, que tenemos una respuesta de un sistema, bueno, este está súper... Fijaros que cuando está cerca del 0, tenemos, pues se nos van los polos supuestos dominantes, la parte imaginaria es muy grande. Entonces, realmente este polo bucle 0 debería alejarse del 0, lo que nos hace que la constelación sea peor, ¿no? Hay situaciones en las que cuando colocamos bien los polos supuestos dominantes, se nos acerca hacia el 0 y nos viene muy bien. Pero cuando va en dirección contraria, pues es fatídico, ¿no? Y por aquí, como veis, teníamos respuestas que no eran de tipo de segundo orden, ¿no? Entonces, lo suyo es darle más recorrido y aunque le diéramos mucho, ¿no? Por aquí seguimos teniendo la rama por aquí, pero si os fijáis, que es lo que estamos viendo aquí, ya podemos empezar a tener respuestas de tipo segundo orden. Todavía no, porque fijaros que la curva todavía es un poco extraña, ¿no? Que tiene un retraso mucho al principio. Tiempo de establecimiento no se cumple todavía. Aquí tendremos otra rama, ¿no? Y fijaros que ahora sí que se nos está acercando al 0, lo que podría ser bastante bueno, pero la restricción de tiempo no está lejos de cumplirse, ¿vale? Claro, el problema es el polo ese del sistema, ¿no? El asquillo. Este polo realmente es el dominante. Está cerca del 0, pero no tanto. Entonces, claro, si nosotros intentamos ajustar de poner el 0 muy cerca del polo, fijaros, tenemos ya 3,35. Bueno, no está mal. La respuesta tiene un poquito de retardo al principio, como veis. Y por aquí, casi que lo cumplimos, ¿no? Ahí tenemos 3,01. Entonces, la solución sería el 0, ponerlo lo más lejos posible. Aquí nos quedamos en 3,35. Aunque, bueno, nos podríamos meter un poco en la zona prohibida, que se supone que no cumple, pero sí está cumpliendo, porque aquí tenemos 2,93 y un 0,46%. En realidad tenemos unos polos dominantes con una parte imaginaria que incumpliría en teoría. Ah, no, porque está por debajo de la restricción de... O sea, la que está por dentro de la restricción de tiempo, pero se nos cumple. ¿De acuerdo? Es una cuestión también que la restricción de tiempo es aproximada porque, fijaros, si pasamos un poco, cuando tengamos un pico un poquito por encima del 5%, del 2%, el tiempo se nos va al otro lado, detrás del pico. Y por eso el tiempo aumenta bastante. Por eso esa restricción no es muy exacta, ¿no? Bueno, pero pues sí que cumple, ¿no? O sea, aquí no hay problema. Pues cumple tanto teniendo el 0 a un lado muy cerquita de esos doble polo real de la planta, como tenerlo al otro lado también, como habéis visto antes. ¿De acuerdo? En este caso, pues claro, ese 0 del PI, pues muy cerca de los dos polos dobles de la planta. Bueno, ¿lo hacemos entonces en tiempo discreto? Que es como nos lo pedía, que no me da cuenta. Pues vamos a ello. Vale. Entonces, tiempo discreto, lo que tendríamos que hacer sería discretizar la planta, por supuesto. Creo que el tiempo que daba era de 0,1, pues lo tengo yo por aquí. Sí. Aquí. Y ahora la discretización, pues directamente la planta, pues sería así con el C2D, con este tiempo de muestreo. Y ahora, pues directamente, pues nos iríamos a tiempo discreto. Wow. ¿Cómo lo he llamado? Ah, guión bajo, ¿no? Ya está. Intensidad de respuesta. Y esto es lo que tenemos. Vamos a hacerlo igual. Vamos a poner respuesta aquí. Le ponemos el grid. ¿Pero ha pasado del analógico directamente? ¿O ha puesto la planta? He discretizado la planta. Ah, vale, solo la planta. Es que no he discretizado el controlador. Es que no le... Vamos, si lo podía haber exportado y haberlo discretizado, que también es otra
posibilidad. Lo que pasa es que me he ido a hacerlo directamente en discreto porque es lo que pedía el examen. Claro, sí, por eso. ¿Vale? Pero que vosotros podéis hacerlo como hemos hecho antes y luego discretizarlo. Eso también es otra forma de hacerlo. Claro, si eres más diestro en continuo, sí. Sí, claro, que también normalmente se tiene más experiencia, ¿no? Y se ve mejor. Yo voy a hacer un zoom en esta zona. Oh, me he pasado. De nuevo. Sí, con el pad al principio se guerrea, ¿eh? En el RLTool para hacer zoom. Nada. Ya lo incrementaré cuando lo pongamos con las características y las restricciones que se vea mejor. ¿Vale? Este son los que tenemos ahora mismo. Y las restricciones pues serían... Un momento. La misma de antes. 3 segundos. Y el 2%, ¿no? O 5. No, era 2, ¿no? 2. Bueno, pues cuando cumpliendo esa restricción, directamente el tipo de establecimiento no va a cumplir antes del pico. Siempre. Bueno, voy a hacer un zoom por aquí un poco generoso. Bueno, amplio. Pero es que es muy cerca. Pues entonces me voy a dedicar a hacerlo aunque sea desde la zona esta del origen para allá. Bueno, da igual, así está bien. Bien, tendríamos que, como vemos, ¿no? Pues si quitamos esto, es decir, las restricciones, en este caso es más difícil ver lo que se podían cumplir, las temporales, ¿no? Porque aquí la bifurcación queda justo aquí en la restricción, ¿no? Pero viendo después la respuesta, tenemos aquí 3,14 y el pico, pues no se produce ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, un momento, a ver por aquí. 2,99. ¿De acuerdo? Nos pasa lo mismo que antes, pero tenemos un error régimen permanente mayor incluso que en tiempo continuo. Pues compensador. Y nos ponemos con el PI. Que eso muchas veces me habéis preguntado si en discreto tiene los mismos polos y ceros. No, depende del método de discretización. Si nosotros aquí, el PI, si os acordáis, en la transparencia hacíamos con el EULE hacia adelante y se veía cómo salía un PI, un PD, un PID, ¿no? Bueno, pues según con el EULE hacia adelante, pues puede salir algún cero más, con el trapezoidal también puede salir algún cero y algún polo más, pero cuando se le pone, por ejemplo, en el trapezoidal el PID con filtro de derivativo, normalmente ya los polos y ceros son iguales. Son dos polos, o sea, dos ceros y un polo, ¿vale? Bueno, entonces si nosotros aquí metemos, pues directamente decimos, pues mete un integrador y un cero. Entonces, en este caso estaríamos haciendo, en general, la discretización que habríamos hecho de la función de transferencia del PI, o PID en general, sería la de, por ejemplo, polo cero, porque esa siempre vamos a tener el mismo número de polo y de cero, ¿de acuerdo? Digo por salir de duda en cuanto a los métodos y los polos y cero que habría que meter en el lugar de la raíz. Sí, esta era la que seguía la dinámica como un continuo, ¿no? La de Machit. Sí. Sí. Ok. Sí, Y yo entonces, uso eso también. tenemos esta solución que no nos sirve, parece, ¿no? De acuerdo, y tendríamos que moverlo. Lo que pasa es que he dejado. Vamos a hacerlo como antes. Aquí lo tenemos en 0,9. 0,9 es que no se ve dónde está. Porque está Debe estar debajo del polo está del bucle otro. cerrado. Sí. Porque se ve gordo ahí, ¿eh? Yo creo que está ahí. Es que tiene que estar en el mismo sitio, seguramente, que. Ahí, ya está separado del polo doble. ¿De acuerdo? Sí. Fijaros, ocurre lo mismo que antes, es decir, tenemos una respuesta de un tipo orden superior, ¿no? Que tenemos ese polo que nos está afectando, no es tipo segundo orden. Y si nos acercamos aquí mucho, como hicimos antes en tiempo continuo, aquí sí que se ve más claro que está en la zona que no cumple. Y en este caso, creo que no. Si lo pasamos al otro lado, también tenemos las ramas por aquí dentro. Así que en este caso sí que tenemos las ramas en tiempo discreto.
es más difícil que cumpla con el... Es decir, que no está dentro de la zona, fuera de la zona amarilla, ¿no? Sombreada. Claro, ahí está dentro aún, ¿no? Claro, está ahí dentro y si nos lo llevamos aquí al otro lado, fijaros que ya rama se nos va incluso la inestabilidad, ¿no? Tendríamos otra solución por aquí, aunque ahí se nos quedan dos polos que no se podrían anular con nada porque no hay ningún cero. O sea que es fatal esta zona, ¿no? Aquí seguro inestable además. Y ahí los polos dominantes son estos dos. Entonces, claro, esta no es ninguna solución que pueda ser útil, ¿no? Y en esta de aquí tenemos la bifurcación muy cerca del límite del círculo. Y si nos vamos acercando más a esos polos dobles, pues seguimos teniendo ahí dos polos en la rama que no nos permiten cumplir. Entonces vamos a tener que irnos un poquito a este otro lado, que parece que está un poco mejor. Ya tenemos un polo de bucle cerrado al otro lado, que sería este que tenemos aquí, y uno en este. Entonces esta ya es un poquito más posible que podamos controlar, como estuvimos viendo, una respuesta más de tipo segundo orden con 0,5. Y aquí vamos a hacer falta un zoom más grande, porque aunque parece que era demasiado antes, pero no lo es. Para poder afinar bastante. Y aquí tendríamos pues bastante tiempo. Si nos vamos un poco hacia acá, para llevarnos las ramas hacia esa zona, acercar el polo al cero, se nos van los polos supuestos dominantes con parte imaginaria muy elevada. Y como veis, pasa lo mismo de antes. Al alejarlos del cero es cuando aparecen por aquí, que es cuando es peor, ¿de acuerdo? Hay menos cancelación. Por lo tanto, lo mejor es, igual que en tiempo continuo, acercarlo lo más posible. Y así tendremos una respuesta más tipo segundo orden y que podremos llegar a cumplir. Y aún así, aquí parece que es más difícil sacarlo, al menos del grid, bueno, de la zona amarilla, vaya, ¿no? No, es que era imposible. De sacar la zona amarilla ya hemos visto que no. Claro, entonces eso, hombre, yo ya puestos en esa visión, ya le tiraría un PID de una, creo. Pues seguramente podría ser esa la solución. Si queréis lo podemos ver. Cómo sale un PID. Claro, o sea, a ver, yo veo primero la respuesta temporal, pero si veo que Nanai, no sé, digo yo, vaya, es una opción. Sí, si no sale, pues podéis ir a una... Ahora es otro polo, ¿no? Sí, en este caso es que está la cosa muy complicada. Ahí lo tenemos en 480 y algo. Es que claro, como se van los polos arriba no lo estoy viendo. Entonces, sí. Aquí. Ahí estamos. Es que se me van los polos hacia arriba y no lo podía desplazar. Pero desplazando este, ahí lo tenemos, 276. No es que fuera complicado, es que se me estaba yendo de la visión. ¿Vale? Fijaros que voy a hacer zoom. Sí, o ¿Os sea, dais que cuenta? el grid ni caso, vaya. No, el grid que va. Ya, como sabéis, un sistema de orden superior, pues el grid es orientativo. Pues Sí, orienta sí. poco. Bueno, pero ahí está. Es que Aquí, se me está yendo de esa segunda restricción. Pero sí, ahí lo tenéis cumpliendo. No, es 3,7, ¿no? Entonces le falta un poquito más. no, pero pone setting time 276, ¿no? Ese es el overshoot. Me he confundido con el tiempo es verdad, me he confundido Sí, con el... Sí, 2,76 y 3,7. Y 0 solo. No tiene pico, ¿no? Bueno, pues podríamos coger y decir, vale, pues ya este es el nuestro y vamos a exportarlo. Y ya lo tenemos allí. ¿Puedo hacer una foto al enunciado? El enunciado lo tenéis en el... Ah, En bueno, el vale, si este está campo. subido también, Sí, vale. y el enunciado sí. La solución no, pero el enunciado sí. Bueno, entonces ya lo tenemos, hemos cumplido. Ese sería el lugar a raíces, como nos dice el enunciado. Sí, este enunciado lo tenéis ahí en el campo. Y luego, pues ya está. Rampa unitaria, además actuación, control. Bueno, pues ya está. Y la forma de respuesta. Pues ya ahí la hemos visto. Y luego, intentar mejorar el diseño.
mediante la sintonización del bloque PID en Simulink. Bueno, en Simulink, si ponemos nuestro modelo simulado, en Simulink tendríamos, creo que lo tenía abierto por aquí. Ah, no, lo cerré antes. Ah, vaya. ¿Cuánto se va a tardar en abrir? Bueno. No me acuerdo cuál era. Que estaba abierto, pero... Ah, ¿será este? No, este es de problema 2. Este es siempre espacio de estado. Un momento, a ver si lo encuentro, porque estaba... Ah, pero que ahora que vamos a usar el autotuning de PID. Sí. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, podríamos poner el integrador, pero ahí se decía que hicierais con el bloque. Como digo, con el me va a salir ahora. Me decía, para evitar la saturación. No, ahí decía el autotune y no ponía nada de saturación. ¿Vale? Sí, porque es raro, porque el anuncio dice realizar el diseño de un controlador PID discreto más sencillo posible. Pero si ahí ya pone PID, ¿sabes lo que digo? El PID, pero sí, el control más sencillo posible. Ah, bueno, claro, PID con I0 o D0, claro, Sí, también se sí, llama sí. PID. Sí, porque por eso siempre ponemos para salir de duda entre paréntesis P, PI, PID, Vale, PI. vale, es que yo leo eso y digo, venga, pues PID de una, vale, vale, pero con lo otro sí que sale de Son dudas. casos particulares, claro. Claro, claro, perfecto. Bueno, a ver si abre el modelo. Ahí está. No sé por qué me enseñan esto en rojo. Porque se supone que hemos estado haciendo en el... vale. Voy a mirar qué es lo que no tengo en el workspace. Ahí. ¿Qué es lo que busca aquí? Ah, porque no lo he llamado así. Pero la función de transferencia me debería de coger. Ah, vale, porque lo tengo en formato F. Vale, voy a arreglar esto rápido. Porque no he tenido puesto el bloque de ZPK. No tenía como TF. Venga. Ah, pero tiene que estar en... Ah, pero esto está en continuo, ¿no? Ah, sí, la planta sí, claro. Estaba yo pensando en que está... Ahora sí. Vale, y ahora el PI... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Es claro. concepto teórico, ¿eh? De esto. Vale, ¿Qué hacía el bloque ese de después? Porque eso es un hold 0, ¿verdad? sí. Y lo que a mí no me quedó claro, porque si tú sacas una, bueno, si sacamos una respuesta de lo que entra antes que ahí y de lo que sale, ¿no es lo mismo? Porque al salir de un PI ya te hace un hold 0. A ver, vamos a hablar del modelo. El modelo que nosotros representamos en Simulink para un sistema... Nosotros hemos puesto la planta en tiempo continuo, ¿de acuerdo? Sí, sí, porque es continua, claro. Claro, Ah, sí, pero también la podemos haber puesto en, en tiempo discreto. vale. Y discretizarla, como la hemos hecho en MATLAB. En MATLAB, cuando hacemos la simulación de un sistema en tiempo discreto, discretizamos la planta, ¿vale? Y trabajamos con la planta discretizada y evidentemente el controlador también, ¿no? Ahora en Simulink tenemos dos opciones. O ponemos la planta discretizada que tiene la planta con su reconstrucción de orden cero incluida, porque lo hemos discretizado utilizando ese método,
¿De acuerdo? O bien ponemos la planta original en tiempo continuo y le ponemos delante la reconstrucción, porque aquí tenemos el controlador digital. Por lo tanto, hay que reconstruir la señal. Claro, pero mi pregunta es, al salir del PI, si hay... Ah, mira, de hecho está el scope. ¿Puede abrir el scope ese de arriba? Sí. O sea, es que esa es mi pregunta. Claro, es que ya sale Tú lo así, ves en ¿no? discreto, ¿vale? Lo que tú Sí. te preguntas es por qué aquí, cuando vemos la salida, la vemos continua. Porque la planta es continua. Pues la señal de salida es continua. Sí, pero mire, si añade un scope justo después del zero order hold, eso es lo que quiero saber, ¿qué sale de ahí, ¿sabes? Pues será. Respecto a antes. Esa es la pregunta. O sea, ¿qué diferencia hay? Porque lo hice yo en mi casa y salía lo mismo. Entonces dije yo, entonces ¿esto para qué sirve? Sí, porque en teoría lo que debería de verse. A ver si me lo abre. Aquí está. ¿No? Esto que tú dices, que se ve lo mismo. Claro, es igual, ¿no? Sí, pero es que esto en cuestión de la simulación. En la realidad, lo que sale lo que hay aquí no debería ser lo que se ve como escalones. Ese es que la representación te lo representa como escalones, pero en realidad lo que tenemos ahí es una sucesión de impulsos en cada instante de muestreo. Claro, lo entiendo. Como el state. Yo, vamos, desde el punto de vista, pues Simulink tendría ese problema en cuanto a la representación gráfica de esa señal. Vale, o sea, realmente esto no haría falta en Simulink porque ya sale con zero order hold por defecto, pero se pone para que quedase como si fuese un sistema que eso estuviese bien, ¿no? Porque debería salir ahí sin estar unido. Porque, claro, tú si no tienes la reconstrucción de orden cero, tú no puedes utilizar esta salida directamente en una planta continua. Claro. No, sí, yo eso lo entendía, pero por eso decía, ¿por qué se añade ese bloque? ¿Sabes? O sea, esa De era hecho, la pregunta. en el trabajo, la gran mayoría de todos los trabajos entregados se han equivocado en hacer modelos en tiempo discreto para la función de transferencia, la parte esta con el PID. ¿De Sí, acuerdo? sí, sí. Porque mucha gente ve que aquí no le sale una gráfica discreta con los escalones y pone la reconstrucción de orden cero, la pone detrás. Como si fuera para convertirlo a tiempo discreto. Pero luego delante, Ya. entre el controlador y la planta, no pone ninguna reconstrucción. Eso es lo que es Vale. el error más habitual que está en casi todos los trabajos, en muchos, ¿no? Yo diría por encima del 50% de sobra, vaya. Bueno, pues aquí tendríamos, y entonces tendríamos el PEI, nos dice también con una rampa, ¿no? Por eso está este de aquí. Y luego la resintonización, pues sería de meternos aquí en el bloque perdón, en este bloque, ¿no? Y resintonizar utilizando esto de aquí. Como en este problema no está puesto como en otros, ¿no? Que tenga un límite de saturación, que sería lo más interesante, pues sería de ver la saturación y tratar de mejorarla, ¿no? Pero Ricardo, una pregunta. En ese, ¿Realmente lo que te pide ese bloque entonces, el de cero Horn, sí. es el tiempo de muestreo, ¿no? No, el cero de Hall lo que hace es una reconstrucción de la señal. Su entrada es una señal discreta en el tiempo, es decir, que solo existe en los instantes de muestreo, y lo que hace es mantener el valor de la amplitud entre los instantes de muestreo para que la señal sea continua en el tiempo. Ajá, vale. Eso es lo que vimos en teoría. Claro. ¿Vale? Lo que pasa es que luego aquí en el modelo Simulink, que es lo que estábamos hablando antes, la representación gráfica que hace Simulink aquí Claro, no es, que no es es acertada, errónea. es decir, que es errónea, porque el hecho que te aparezcan los escalones y parezca una señal que es continua en el tiempo no lo es. Esa es una señal que debería de aparecer como cuando había utilizado Steyr para hacer el plot de una señal discreta. Claro, simplemente son impulsos y lo que te hace Eso el es, zero hold es eso es. convertírtelo más o menos Claro, en... pues esa es la representación gráfica que debería de hacer cuando tú pongas ahí un scope, ¿vale? Vale. Sería lo Hay, más aceptado. hay que avisarle a MATLAB porque la pregunta es, si lo uniésemos directamente a la planta, o sea, ¿lo que sale de PID realmente está reconstruido o está aparentemente reconstruido, pero no va? Bueno, Esa es la pregunta. es que esa es la pregunta exactamente, porque tú este bloque PI, tu salida de aquí, pues se podría entender Yo creo que que si borra el zero order hold, funciona igual, ¿eh? Me parece que yo lo había probado. Porque dije yo, es que no sé para qué esto sirve.
Sí, no sé si es que o lo han hecho en versiones actuales. Porque ahí está la respuesta, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Claro. Sí, o sea que ya hace cero de hold por definición, seguramente se pueda cambiar. La retención la hace directamente el bloque. Podría ser. Sí, sí. Podría ser. Bueno, pues entonces vamos a dejar este problema, ¿no? Si no tenéis más preguntas. Sí. ¿Vale? Yo creo que por mí hacemos uno de modelado. La reconstrucción de orden cero precisamente por coherencia del modelo con la realidad. ¿De acuerdo? Vale. Yo por mí, si hacemos el de modelado, el de aquí, guay. Este, ¿no? Vale, pues vamos a hacerlo. Sí, vi antes de pasada, era algo mecánico, ¿no? Creo, no sé. Sí, sí. Y es muy sencillo. Bueno, vamos a ver. A ver. Por cierto, Ricardo, luego le quiero preguntar para la exposición del trabajo exactamente cómo hay que gestionar eso. Bueno, no lo hemos dicho, pero normalmente la exposición del trabajo es que con el PDF ya tenéis suficiente, no tenéis que hacer nada más. Y luego la exposición del trabajo es que estáis en el grupo con nosotros y nosotros preguntamos sobre el trabajo, simplemente. No hay que hacer nada. Vale, vale. O sea, realmente ¿sabéis lo que habéis hecho o no tenéis ni idea, no? Por así decirlo. Exactamente. Vale, vale. Que dije yo, igual, o sea, claro, de hacer diapositivas o algo con las respuestas, pero era para saberlo. No, Vale, no. vale. No hace falta hacer ningún material adicional. Vale, genial. Pues muchas gracias. Perfecto. Bueno, a ver, entonces aquí Ricardo, una pregunta. Sí. Respecto al último apartado entonces del ejercicio que estábamos haciendo, que te dice intentar mejorar el diseño del controlador. Sí. Le dais al bloque que tenía el page de tuning, que es lo que le había dado al final, ¿no? Antes de salir de nuevo para ver lo de la construcción de orden cero. Que tiene el botón de tune, que es como el page de tune, que tiene más la. Y entonces sale la gráfica, si la has visto, no sé si te has dado tiempo a verlo. Pues ahí ya le cambia los parámetros, pero claro, la hora de los parámetros de. A ver si te lo puedo decir, que los parámetros de. Es decir, el método de sintonización es como el de PDTune, que está basado en respuesta en frecuencia. Entonces, los sliders que te aparecen ahí, ¿no? Para seleccionar, para variar las especificaciones, son propias de la sintonización de respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, uno es de velocidad y otro de robustez. No tiene que ver con las especificaciones que nosotros utilizamos habitualmente, que son de la respuesta temporal. Bueno, tú puedes modificarlo, pero bueno, ahí tiene la ventaja de que tú le das un botón, hay un botón que se llama Show Parameters, que sale una tabla, incluso, y en esa tabla sí te aparecen las características de la respuesta temporal. Entonces, moviendo eso en LED, pues puedes mejorar la respuesta, la punteada y la continua, ¿no? Tiene la real y la que estarías tú ajustando, ¿no? Y podrías ver los parámetros temporales y podrías mejorarlo. ¿De acuerdo? Porque también tendrías los datos de respuesta temporal. ¿Vale? Vale, vale. Perfecto. Bueno. Bueno. Pues vamos a hacer entonces. El 3. Hoy, perdón, es que estoy dándole aquí. Bueno, voy a ver el 3. Vamos a abrir una página en blanco, que es lo que yo estaba haciendo, pero me acabo de llevar esto a otro sitio. Ahí está. Pues, perdón, me he equivocado. ¿Dónde está el examen? Porque ya del camino que lo abro, pues lo guardo también. Bueno, ya lo guardaré después. Que me ha abierto la otra pantalla. Perdonadme, estaba yo aquí esperando que me saliera. Y me la ha abierto aquí. Bueno, vale, pues entonces.
nosotros tenemos ese sistema que nos pide, vamos a poner el enunciado, a ver dónde está, por aquí, eso es. Bien, sería, este es un esquema simplificado de la suspensión de un automóvil, ¿no? Que está formada por dos masas, ¿vale? El automóvil sería la masa 1 y la masa 2 la rueda, ¿vale? Que la rueda está fijada sobre el automóvil con un sistema de suspensión que está ahí representado o modelado con un muelle, con una rigidez K1 y un amortiguador que simula la fricción viscosa B, de constante B, ¿no? Y luego, pues, la rueda sobre la parte inferior, que sería ya la carretera, pues tiene también una acomodación elástica, ¿no? Que sería el neumático, que está representado por el muelle con una rigidez K2. ¿De acuerdo? Entonces, primero se pide las ecuaciones dinámicas del sistema de suspensión en el primer apartado y el segundo, la función de transferencia, siendo la entrada, la fuerza que ejerce la carretera sobre la rueda, ¿vale? Que es esa FT que se veía abajo. Y la salida, la posición vertical del vehículo, ¿no? Que sería la I1. ¿De acuerdo? Que la posición del vehículo sería I1 y ahí aparece en el dibujo como I2 también, que sería la posición de la rueda, ¿no? Sería otra posición diferente. Vamos, otra posición que sería la de la rueda, ¿no? Que tendría una posición distinta a la del vehículo. Bien, bueno, pues viendo este enunciado ahora lo que voy a hacer es Claro, la I1 es respecto a la posición, o sea, el 0 es la altura del vehículo que se haya elegido, ¿no? No es respecto al suelo. ¿Cómo? O sea que la posición vertical es respecto al eje ese que pone ahí, no es respecto al suelo. I1 e I2 son posiciones del vehículo y de la rueda, pues sería la altura respecto al suelo. Ah, pero ¿Vale? ¿están respecto al suelo? Sí, bueno, quiero decir, como estáis viendo, serían posiciones, ¿no? Si ponemos el cero como el suelo como referencia, bueno, serían sistema de referencia en el suelo, pues sería la altura a la que está el vehículo o la rueda. Es que como están puestos ahí, o sea, claro, es que depende cómo lo dibuje el autor, pero claro, a veces, o sea, ahí parece como que está respecto al coche. Normalmente estas situaciones, no, como veis, el coche tiene coordenada I1 de posición, Sí, I1 respecto al tiempo, o sea, sería una posición del vehículo y tiene una determinada altitud, ¿no? Como por ejemplo, la altura a la que se encuentra el vehículo respecto al suelo. Tú el sistema de referencia general lo puedes poner donde tú quieras. Entonces, aquí tienes la altura, una altura y otra altura, ¿de acuerdo? sí. Y normalmente en estas situaciones siempre se ponen en la situación de equilibrio, ¿de acuerdo? Luego ya cuando se desplacen, pues ya de su posición de equilibrio, pues por Claro. eso no se consideran las masas y los pesos, claro, cuando ponemos las ecuaciones. Ricardo, ¿y la fuerza que hace la carretera no iría hacia arriba? Sí, eso podría, exactamente. Lo que pasa es que en el dibujo está expresado al revés. Está la fuerza que ejerce la rueda sobre la carretera. Eso que en el Ah, enunciado, pues lo pondría yo al revés. ¿Vale? ah. Podríamos poner la fuerza al revés. Bueno, vamos a ver las propiedades. Aquí está. Bueno. Vale, si ponemos aquí la masa 1, ¿de acuerdo? Y luego la masa 2, pues vamos a ir poniendo las fuerzas que aparecen ahí. ¿Vale? Sólido, hacemos el diagrama del sólido libre. Bien, ¿qué fuerzas tenemos? Por ejemplo, vamos a empezar ¿por cuál queréis que empecemos? ¿Por la masa del vehículo? Sí, mismo, por arriba. Vale. Venga, pues, ¿qué fuerza tenemos ahí? Hay peso, hay la K y la B y la inercia. Tendríamos la inercia, ¿no? Bueno, vamos empezando a ponerlo. La inercia, como se mueve hacia abajo, se movería en esa dirección, se opone el movimiento, ¿no? Sí, Entonces sería así, ¿no? ¿No?
Bueno, claro, como estamos empezando por la F como la entrada, a lo mejor hasta sería mejor empezar desde abajo, pero si lo ponemos Bueno, así... da igual. No, pero la inercia de la rueda sería igual, ¿no? Sí, Pues sí, o sea, se supone que esto es como que baja, ¿no? sí, el desplazamiento hacia abajo. Sí, sí, Empezando entonces como va hacia nosotros, arriba. empezando como nosotros siempre pensamos, yo por lo menos siempre el problema, pues pensarlo es cómo hemos puesto las direcciones de movimiento hacia abajo, ¿no? Pues si se mueve hacia abajo, la inercia pues será así, ¿no? Hacia arriba. Bien, entonces tendríamos M1, sale aquí estas letras muy grandes, por defecto. M1 por X segunda, ¿no? Uf. Sí. Bueno, es una I, ¿no? Aquí sí. Ah, aquí sí, es verdad, tenéis razón, es verdad. Sería I sub 1, ¿no? En todo caso también, ¿no? Sí. Segunda. Me lo pone así porque los puntos no... El valor de esta fuerza. Venga, ahora, ¿alguna más? La F sub K y la F sub B. Vaya, Vale. la suspensión. Sí, la parte de la suspensión, ¿no? Tendríamos el muelle, ¿no? Que si nos movemos hacia abajo estaría ejerciendo una fuerza sobre el coche hacia arriba, ¿no? Sí, evita que se le comprima. Voy a poner aquí un poquito más de espacio entre las dos masas. Aquí no tenemos problema de espacio. Esto supongo que se podrá hacer a papel, ¿no? Y subir a PDF. Sí, claro. Yo lo estoy haciendo así por que no lo puedo hacer con una cámara mientras yo escribo a mano, ¿vale? Y entonces tendríamos esa fuerza que sería caso 1 por el desplazamiento, ¿no? ¿Cuál sería el desplazamiento? Pues sería I1 menos I2. Esto de verdad, con los subíndices, cuando no hacen falta, se pone. Bien, esa sería, ¿no? Sí. Sí, lo tenemos. Y ahora el amortiguador. Que sería igual, ¿no? Pero la velocidad. La derivada de I. Velocidad. Digo, sería igual en cuanto a dirección y el desplazamiento. Sí, solo cambia la constante y tal. Y ya no queda ninguna fuerza más, ¿no? No. Bueno, no sé si tiene peso, la verdad, a mí. Eso es lo que decía antes, cuando me estabas preguntando sobre la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Sí. Eh, la posición de equilibrio, perdón, no, lo que me estabas preguntando tú es la posición, si era respecto al suelo o algo así, ¿no? Sí. O sea, Sí. claro, el eje absoluto I donde está, en el suelo, ¿no? Claro, es que tenemos posiciones y esas posiciones irán variando a lo largo del tiempo, pero nosotros el sistema de referencia depende de dónde lo pongamos, si lo ponemos en el coche o lo ponemos en el suelo, ¿no? Lo que yo había comentado, y es que precisamente con esta intención de que cuando se hace un diagrama de este estilo, un diagrama de este estilo, o se estudia una situación de este tipo, se suele estudiar con las distintas masas que forman parte del sistema en el estado de equilibrio. Entonces, si tú lo pones en la situación de equilibrio, no hace falta incluir el peso, porque ya está en la situación de equilibrio. ¿De acuerdo? Claro. Vale. Pero entonces no habría ninguna fuerza hacia abajo.
todas hacia arriba? En esta, tal como estamos viendo, sí. La inercia se opondría al movimiento, que sería hacia abajo, y aquí la compresión tanto del muelle como del este serían hacia arriba. Es decir, un coche cuando está en movimiento y tiene una rueda, pues según el movimiento o sea, cuando la rueda hace presión sobre el suelo, empuja el coche hacia arriba. Claro, pero no serían la K y la B realmente hacia abajo. O sea, porque si el coche, si baja la rueda, baja el coche, ¿no? Porque si no se estaría separando y sería un poco raro. Bueno, si está bajando, pero si la fuerza fuera hacia arriba, sí. Ah, pero la fuerza es hacia abajo o hacia arriba, la de la carretera. La fuerza de la carretera, a ver, yo en el enunciado, si queréis puedo buscar el enunciado original de esto, pero yo el enunciado, claro, puse de la fuerza de la carretera sobre la rueda, o también puede ser de la rueda sobre la carretera, que sería realmente la que está aquí expresada. Un momento. Claro, digo porque es que si no cambia absolutamente todos los sentidos. Claro, porque aquí hay una fuerza hacia abajo, pero no sabemos cuál es. No, esa es de la rueda sobre la carretera. Vale, la rueda sobre la carretera. Claro. Ah, bueno, vale, entonces va hacia arriba, sí, sí. Ah, entonces la inercia es al revés, ¿no? Para abajo. Porque se opone a que se suba. Se supone a que baje el movimiento, si el movimiento es hacia abajo, Pero no es para arriba. para arriba es que. Quiero decir, la fuerza Ft, la minúscula, es la de la rueda sobre el asfalto, ¿verdad? Tal como está expresado, Entonces, la del asfalto sobre la rueda es al revés, ¿no? O sea, le lleva hacia arriba, sería el sentido contrario, ¿no? Mm. Entonces, si algo se le lleva hacia arriba, se supone que todo el coche va a subir, ¿no? También el automóvil, ¿o no? Sí, pero ¿por qué se va a mover hacia arriba? O sea, supongo. No sé, claro. A ver, yo este lo habría hecho desde abajo, ¿eh? Porque me es más fácil hacer acción-reacción en cadena que. Pero bueno, no sé. Pero bueno, según la situación, es como hemos visto en clase cuando vimos este tema. Según la situación, hemos puesto un sistema de referencia un sistema de referencia y un desplazamiento hacia abajo. Entonces, siendo consecuente con esa dirección de movimiento, si tú pones la fuerza hacia arriba, puedes poner los desplazamientos hacia arriba también. De hecho, espera, te lo acabo de encontrar este enunciado en otro libro, porque está en varios. A ver, Ah, vale, claro, ya lo entiendo. Que hemos puesto, claro, el desplazamiento, el eje positivo está hacia abajo. mira este. Es lo mismo, pero al revés. Claro, es por eso, porque la I la pusimos hacia abajo. ¿Qué pasa? Entonces, La fuerza al hacia ponerla al arriba, revés, claro, claro, la fuerza sobre la rueda hacia arriba y los desplazamientos hacia arriba. Al final claro. acaban saliendo los mismos signos y los mismos sentidos de la fuerza. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces seguimos con esta situación. Ahí lo que hemos hecho es, según esa situación, nosotros tenemos los desplazamientos hacia abajo, es que está expresado en el diagrama así, lo hacemos así. Si lo queréis hacer de otra manera, pues también lo podéis hacer de otra manera. Pero bueno, ese diagrama que pusimos del sistema de suspensión está así, ¿vale? Entonces, si lo hacemos con ese sentido, sería en sentido hacia abajo, ¿vale? Entonces, sentido hacia abajo, desplazamiento positivo hacia abajo. Y ahora, según ese desplazamiento, pues tendríamos los muelles eh, y los muelles y el amortiguador en compresión y haría esa fuerza sobre la masa, ¿de acuerdo? Y luego la masa inferior, que es lo que tendríamos que poner ahora, pues tendríamos. ¿Qué fuerzas tendríamos? En la segunda, ¿no? Masa. Sí, la segunda masa, que es la que nos queda por poner. Tenemos la misma, pero en sentido contrario de K y B. Exactamente. Si Podemos queremos cogerla exactamente mantener igual. todo, claro. Porque otra opción es poner el mismo sentido e invertir las Is. Y aquí, pues, bueno, la flecha, lo pongo un poco más arriba. Así.
Y ahora, la flecha. Uf. Nada. Ahora. No puedo cambiar nada de esto. Sí, sí, si le pinchaba salía a la derecha volteo, ¿eh? Si le pincha la flecha individual. Sí. Es que con las dos juntas parece que no. No, es con una salía ahí. Ahí abajo a la derecha sale volteo. Sí, como también yo lo que iba a hacer aquí es simplemente cambiarla de sitio en el inicio. Te refieres al giro este de aquí, ¿no? Sí, sí, justo más a la derecha incluso sale volteo y ya ese debería hacer ya justo 180 o así. Sí, ese. No Vale. sé si va. Sí, está ahí la flecha hacia abajo. Aunque se me ha quedado un poco girado porque le he dado un teco a mano. Bueno, pues sería eso, ¿no? Pero aquí tendríamos casi. Ah, no, sería la misma. Y ahora nos queda la parte de abajo, ¿no? Sí. Hay otra K y la F. Y la inercia. Eso es. Una K que nos estaría haciendo una fuerza hacia arriba. Que sería. No, a ver si copiamos esto mismo. Y en ese caso, el valor de la fuerza, ¿cuál sería? El valor de la fuerza. ¿La K? Va a ser así también, ¿no? O sea, bueno, va a ser I2 menos 0. O sea, I2. Y 2. Sí. Eso es. Y nos queda esta fuerza, ¿no? Que es la que ya conocemos, ¿no? Y la inercia también, ¿no? Ah, bueno, es verdad, la inercia, cierto. Gracias por recordarlo. La inercia sería, si nos vamos moviendo hacia abajo, pues sería lo mismo, hacia arriba. Se va a desplazar hacia abajo, según el sentido que hemos puesto de movimiento. Sí. ¿Vale? Y tendríamos, por un lado, bueno, estoy copiando esto y al final, sería Ft y la otra, ahí. No. La inercia, que sería como esto. Voy a copiar este cartel, esta etiqueta y ya está. Que sería M2 por y 2 segundas, ¿no? Bien, pues ya que tenemos esto, tenemos todas las fuerzas que intervienen. Ahora ya podemos escribir las ecuaciones. Sí. Bien, tendríamos para la fuerza, para la de arriba. ¿Cómo empezamos? Serían todas sumadas y igual a 0, ¿no? Sí. Las de arriba, exactamente. Además va todo en el mismo sentido. Unido. Entonces sería, ¿qué tendríamos? Tendríamos M1 por I segunda 1 más B1 y 1 menos I2, ¿no? Y 1 punto menos I2. Más K1 y 1 menos I2. Ahí está. Sería esta, ¿no? La ecuación de la parte del sólido de arriba, ¿no? Perdón, se me ha olvidado el igual a 0.
Sí. Ahora ya está. Y ahora la de abajo. Pues las o sea, las dos fuerzas de arriba y la F externa para contrarrestar la inercia y la otra, el otro muelle. Sí, si ponemos, por ejemplo, de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, empezamos por la inercia. M2 por I, perdón, los dos, I segunda, 2 puntos, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, ponemos el amortiguador. El amortiguador lo ponemos con signo negativo, ¿no? B1 y tendríamos I1 punto menos I2 punto, ¿no? ¿De acuerdo? Y si ponemos el muelle superior también, tendríamos K1 I1 menos I2. ¿Y qué más tendríamos? El muelle Positivo. Va a favor de la inercia. este sí. Y ya que nos queda. Igual a F. ¿Qué? Igual a F todo. Igual a F. Pero esa F va en la dirección contraria a M, vale, sí. Sí, claro. Entonces sí, estaría bien también el otro miembro con signo positivo. ¿Vale? Sí. Vale, pues ya tenemos ahí la otra ecuación. Uf, aquí qué me ha pasado. ¿Dónde ha sido en el K1? Ah, vale, porque he puesto aquí. No le he puesto el 1. Y aquí es 2. Ahora sí. Y en el punto, algo me ha pasado también. Sí, me ha pasado lo mismo. Me he tragado esto y no le he puesto su índice bien. Ahora, ahí lo tenemos, ¿no? Pues ya tenemos las dos ecuaciones de movimiento en el sistema. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos falta aquí? Ahora ya ese sería el primer apartado, ¿no? Sí. ¿Qué piden? Que el primer apartado, a ver, estaba aquí. Eran las ecuaciones diferenciales que describen el sistema. Un momento. Sí, las ecuaciones diferenciales dinámicas del sistema de suspensión. Esas son. ¿Vale? Pues ya tendríamos ahí punto y medio del problema. Y el otro medio punto es sacar la función de transferencia. Ah, vale. Con I1 la salida. Exactamente. Y uno, ¿no? Era. Un momento. Sí. Sería entonces I1 entre la fuerza, ¿no? Y uno entre FT. Eso es. Entonces lo que haríamos aquí sería I1 entre FT. Yo Aquí creo que FT lo mejor es poner I1 con arriba, I2, ¿no? despejar de aquí I2, sustituirlo en la otra ecuación y ya sacar la función de transferencia. Ah, bueno, yo lo iba a hacer como bloques de transferencia concatenados, ¿sabes? En plan, I1 es la salida y I2 la entrada, y al revés con la otra. Sí, lo que pasa es que te quedan dos términos con I1 menos I2, ¿no? Y a Ah, lo es mejor verdad. es Abajo también está. complicado. Pero si de arriba despejamos I2 y la sustituimos abajo, ya tenemos la ecuación de abajo que queda solo en función de I1 y F. Sí, es sustitución y a tirarle millas. Entonces nosotros, si hacemos la transformación de Laplace, tendríamos, fijaros, sencillo, nos ponemos a transformar Laplace primero, que es más sencillo, y tendríamos M1 S cuadrado más B1 S más K1 más K1 por I1 de S. ¿Vale? Sí.
Y luego todo esto lo puedo igualar al otro lado porque tiene signo contrario Sí, con I2. de B1 Mm. S más K1 y 2 DS. ¿Vale? Sí. Aquí queda la primera ecuación. Fijaros cómo se ha, ¿no? Cómo se ha transformado en Laplace y ajustándolo ahí, pues tendríamos eso. Y digo, B1 iría restando, y ¿no? agrupando. ¿Cómo? ¿Cuál? B1. ¿Cómo? La B1, como está en negativo y el paréntesis de I2 también está en negativo, sería positivo y al pasarlo al otro lado sería negativo, ¿no? Pero están todos restando, ¿no? ¿Cómo? No sé. A ver. Aquí, en este miembro, nos quedaría negativo B1 por I2 puntos y K1 por I2. Y lo pasamos al otro miembro positivo. No, pero B1 por I2 puntos sería positivo en ese miembro, en el de la izquierda. Y al pasarlo al otro sería negativo. ¿Positivo? Ah, pero tú estás hablando de la segunda ecuación. Sí. Bueno, es que en la segunda ecuación no hemos hecho la transforma de Laplace todavía, pero digo que aquí podríamos despejar, pero vamos, si tú ya quieres que hagamos la segunda, la ponemos también. Ah, cierto, que me he liado. ¿Vale? Yo estaba pensando en despejar de la primera, pero bueno, ya que está hablando de esto, pues la ponemos también como transforma de Laplace. Venga. Creí que estaba hablando de la primera tú todavía también. Bueno, pues en este caso tendríamos M2 aquí sería positivo, sería como igual que en el otro, sería M2 por S cuadrado más, que es lo que estaba tú diciendo ahora, ¿verdad? B1, Sí, es que me había liado. B1 S Y más K1. más K1, perdón, y como dice 2. Todo I2. Y este sería I2. Yeah. Bien, y ahora nos queda los términos de I2, ya lo hemos puesto todos, ¿no? No, nos queda el K2, perdón, se me ha olvidado. Sería K1 más K2. Sí. Vale, ya está. Y ahora nos quedaría en el otro, que sí sería negativo, con I1, ¿vale? Si nos sale negativo, El B1 es positivo y si K1 le es pongo menos delante, pues sería, con I1 sería B1 por S. más K1, más K1 directamente, y esto sería I1 de S. I1 de S. En el otro he puesto I2, se me ha olvidado al final. Se me ha olvidado, lo he borrado sin querer. ¿De acuerdo? Sí, y falta la F y ya está. Hay que quitar todo esto. Y aquí esta F, pues la ponemos F mayúscula de S. Ahí está, ¿no? Pues si despejamos I2 de la ecuación de arriba, nos quedaría M1S cuadrado más B1S más K1 entre B1S más K1, ¿vale? Y la sustituimos abajo en I2, pues ya lo tendríamos todo en función de I1. Y podríamos ya sacar la función de transferencia fácilmente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Entiendes? No quiero entretenerme más porque son ya las 6:15, nos hemos colado bastante. Aunque sé que muchos habéis estado haciendo un examen y habéis incorporado más tarde. No sé si al final habéis incorporado mucho. No, solo Sergio, ¿no? Mm. Sí, a mí es que se me olvidó y llegué 15 minutos tarde.
Ah, tú no estabas haciendo el examen que estábamos hablando al principio, ¿no? Que por eso había tan poca gente seguramente. No. Bueno, pues ya está, como queráis. Si queréis que hagamos algo más, un tiempo más, que ya hemos pasado el tiempo, pero bueno, da igual. No, ahora es sustituir, esto Vale, ya no ya es está, eso necesario. no es mucho lo que estábamos hablando. De la ecuación de arriba, esta de aquí, pues se despeja I2 y entonces al sustituir 2 por esta ecuación aquí abajo, pues ya nos queda todo en función de I1. Y ya pues simplemente agrupamos y todo en función de I2 y ya pues simplemente lo que nos quede en este lado será el denominador, ¿vale? Y ya tendríamos la función de transferencia.